La vuelta al mundo en 80 días. Con Óscar Payá Prats. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Vuelta al Mundo en 80 guías. Nuestra visita de hoy nos llevará a mi casa. Visitaremos la ciudad en la que vivo, pero no seré yo quien os la muestre. Prefiero que uno de los guías en español con más experiencia en la ciudad lo haga. Recordaros que podréis ilustrar esta visita con las fotos que la acompañan en el post El Script, en nuestro Instagram @La Vuelta al Mundo en 80 guías. Os recomiendo que nos acompañéis hoy con una buena cerveza a mano. Próxima parada: Múnich. Capital del estado de Baviera y tercera ciudad más habitada de Alemania, Múnich recibe actualmente a muchísimos turistas deseosos de beber cerveza, hacer excursiones a la montaña, degustar su gastronomía y conocer su historia. Además de contar con una actividad industrial que la sitúa entre las economías más importantes de Europa, Múnich destaca por su localización, enclave único a tiro de piedra de destinos como Nuremberg, Salzburgo, Innsbruck o los fantásticos Alpes. Bien, para el episodio de hoy vamos a jugar en casa y vamos a hablar de la ciudad en la que vivo y la ciudad en la que vive nuestro siguiente invitado, que es Jordi Orts. Lo saludamos. Jordi, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Óscar? De maravilla, de categoría. Jordi es el fundador y es socio de la empresa Bayern a Medida, una empresa con la que tengo el grandísimo gusto de colaborar y trabajar mano a mano. Y podréis encontrar a Jordi en Instagram tanto en lo que sería la página de la empresa, @BayernAMedida, como también en un blog que tiene interesantísimo sobre la ciudad de Múnich. El blog se llama @Muniqueando, en la que podréis encontrar información útil para vuestra visita a la ciudad de Múnich. Y arrancamos nuestra charla con la pregunta típica: ¿qué pinta un alcoyano en Múnich? Pues como todos, ¿no? La pregunta típica, ¿no? ¿Y tú qué viniste por amor? Pues más o menos, ¿no? Al final ya son casi 14 años en Múnich y sí, pues un poquito de todo. Hijo de esa crisis del sector inmobiliario, en fin, de 2008, 2010, en España en 2010 muy fuerte, y al final, pues bueno, yo me vine detrás de mi mujer, que también es de Alcoy, y nada, pues yo pensaba que sería un par de añitos, un Erasmus, ¿no? Y bueno, pues ya son 14 años prácticamente y sin planes para volver, o sea que un poquito... Vamos, que se ha alargado la estancia un poquito. El Erasmus a Fellark, sí, se ha alargado. Pues vamos a hablar ya de la ciudad de Múnich y, bueno, es una ciudad muy interesante en la que estaríamos, de hecho, nosotros le dedicamos muchas horas a hablar de ella, pero hoy vamos a ver una visión más o menos por encima, ¿no? Lo que sería una primera introducción a la ciudad de Múnich y lo que se pregunta mucha gente: ¿dónde alojarse? ¿Cuál sería, digamos, el mejor sitio para alojarse en Múnich? Bueno, el mejor sitio no sabría exactamente decirlo, pero no tengo dudas de cuál es el menos mejor, ¿no? Y que es el entorno del barrio de la estación. Pero es curioso porque es verdad que prácticamente más del 40% de los hoteles de la ciudad están en el entorno del barrio de la estación, pero la verdad que es un barrio que estéticamente dice muy poco, es un barrio muy arabizado, es un barrio... Pero bueno, a ver, es que nada es tajante, porque tampoco me atrevería a decir que es otro Múnich. Es un Múnich un poco... No es el Múnich de los que vivimos en Múnich, es el Múnich un poco, pues eso, más guirufo, más turco, pero también tiene su punto. Así que iba a decirte que era el peor, pero también dudo. Sí, son muchos turistas los que se alojan allí de repente. Oye, nuestro barrio es un poco, yo digo, pues señor o señora, allí es donde están todos los hoteles. Correcto, sí. O sea, como decíamos, prácticamente la mitad de los hoteles están en el barrio de la estación. Es verdad que está muy cerca del centro histórico, se puede ir a pie, es muy práctico y eso es
es innegable, o sea, está muy cerquita. Además, si te quieres ir de excursión en tren, tienes los trenes allí. Llegar desde el aeropuerto es muy fácil. Hay muchos hoteles, algunos están muy bien, pero si lo que uno busca es un poco, pues algo más hermoso, más precioso y tal, pues no es el barrio, porque estéticamente no es un barrio muy allá. También te digo, o sea, si lo que buscas es una cosa más alternativa, que en Múnich también cuesta, y comerte un kebab a la berlinesa y ver cosas más coloridas, pues es un sitio diferente. Pero así un barrio más estético, es que es complicado por eso, porque los hoteles están en el barrio de la Estación, ya hemos dicho que no es el más bonito. El centro histórico tiene solo 5 estrellas, o sea, hoteles de lujo que valen una fortuna, pues claro, si te lo puedes pagar, pues ya que estamos en Marienplatz está el Beyond, ¿no? Que es un 5 estrellas boutique, y duermes mirando el Carrillón, o sea, es una pasada. Pero claro, a razón de 1.500 euros la noche, pues sí, ¿no? Entonces, el centro histórico es complicadete, porque todos son mandarines y hoteles muy, muy caros para la mayoría de los viajeros. El barrio de la Estación es el menos estético, pero está muy cerca. Y luego, bueno, si yo más que, o sea, al otro lado del río, ahí en la zona de Heidhausen, siempre hay algún hotelito chulo, en el Bergsviertel, en el barrio de Schwabing. Yo más bien soy partidario de buscar establecimientos especiales más que ubicaciones especiales, que en Múnich pueden ser muchas y muy diferentes. Y además Múnich está muy bien conectado con autobuses y con metro, con lo que realmente en muy poco tiempo te puedes plantar, ¿no? En lo que sería el centro de la ciudad. No, sí, o sea, Múnich está, la red de transporte público es una maravilla. Y si no te pillas una bicicleta. Sí, lo que pasa es que ahora bajo cero como que, como que no apetece. Bueno, una Bien. bicicleta, la bicicleta siempre es buena. Yo soy de los locos que en invierno ahí con el hielo va con la bici, ¿no? Pues vamos directamente ya a lo que son los tours y pues como os he dicho, Jordi es uno de los socios y es fundador también de la empresa Bayern a Medida, una empresa que obviamente no se dedica única y exclusivamente a Múnich y lo que hace es dedicarse a toda Baviera. Baviera es una región enorme, ahora nos podría hablar un poquito Jordi sobre algún tema de Baviera, pero sí que me gustaría saber a qué tours hacéis dentro de lo que es vuestra empresa Bayern a Medida. Bayern a Medida nace con el propósito de hacer tours privados, ese es un poco el origen, pero pronto nos damos cuenta de que con los tours privados el público se reduce mucho y empezamos a hacer tours en regular. A ver, nuestra ilusión sería hacer más cosas en la ciudad de Múnich de las que hacemos, pero bueno, ojo que no es crítica, pero es realidad. Nosotros no hacemos free tour y el free tour es el que manda. Y en la ciudad de Múnich, pues lo que se hace son, principalmente, mucha gente opta por la opción del free tour. Entonces, bueno, pues nosotros el tour de la ciudad, pues a pie, que es un tour que nos encanta, que nos entusiasma, somos guías oficiales la mayoría del equipo y llevamos Múnich un poco en el ADN. Es un tour que en fin, como digo, que nos apetece mucho, pero que hacemos menos de lo que nos gustaría, que es ese tour a pie por el centro histórico, que es el que nosotros llamamos Múnich Esencial. Y luego, pues en Múnich, pues hay temas, ¿no? Hay temas, está la cerveza, que es un tour que nosotros también hacemos, un tour de cerveza y gastro. Está el tema de los nazis, que decimos nosotros en nuestra jerga. Y al final el tema del Tercer Reich es un tema que a la gente le sigue interesando. Diría que afortunadamente, porque al final hay que aprender un poco de la historia. Es un tour que en Múnich es muy interesante porque el movimiento nacionalsocialista, pues digamos que arranca, ¿no? en Múnich. Y luego lo que tiene Múnich es una paleta de excursiones brutal. O sea, en Múnich, en menos de 200 kilómetros, tienes para aburrir. Te faltan días. Entonces, bueno, hacemos mucha excursión de día, ¿no? Vamos al famoso castillo del Rey Loco, del mal llamado Rey Loco, a Neuschwanstein. El de Neuschwanstein, que nos dice, ¿no? Sí. Pues ahí vamos muy frecuentemente y los Alpes bávaros, vamos al Tirol, que está muy cerquita, subimos hacia Nuremberg, vamos a Ratisbona, al Danubio, lo tenemos a 100 kilómetros, seguimos con el tema de historia, vamos al memorial del antiguo campo de concentración de Dachau. Hay temas. O sea, Múnich nosotros tenemos una paleta de excursiones y de visitas guiadas bastante amplia y variada. Bien, nos metemos de lleno en la ciudad de Múnich y, por supuesto, vamos a hablar de su historia y en todos los podcasts, pues como yo soy muy curioso, esta me la sé porque me toca contarla, pero prefiero que la cuentes tú, que es ¿de dónde nace Múnich? ¿Qué significa Múnich y de dónde nace? Claro, o sea, la ciudad de Múnich es muy curioso. Yo siempre cuando hago una visita y al final yo soy muy pragmático, ¿no? Y muchas veces les digo a la gente, digo, mira, yo
voy a estar 2 horas, 3 horas dándoos la brasa, lo vais a olvidar todo. Pero yo me quedo, o sea, yo solo os pido que os acordéis de lo que os voy a decir ahora. Múnich es la ciudad que viene del monje, porque Múnich significa de alguna forma, de forma casi directa, monjes. Y yo insisto, con esto me doy por satisfecho. Y bueno, ¿por qué hacemos esa alusión tan clara? Pues por eso, porque antes de que fuera una ciudad como tal, en la ciudad de Múnich había un asentamiento monacal, así que los alemanes, que son muy pragmáticos, cuando se produce el documento, el acta fundacional de la ciudad en 1158, pues la bautizan con el nombre en latín de Apud Munichen, traducido al castellano, pues allí donde están los monjes o alrededor de los monjes o donde los monjes, ¿no? En alemán, bei den Mönchen. Y de ahí viene su nombre, ¿no? Así, en resumen, Múnich significa monjes. Estamos ya en Múnich, llegaría a hacer nuestro circuito, es decir, el típico circuito que se hace en el centro o como le llamamos, ¿no? En Bayern Medida el Múnich esencial. ¿Qué sería lo esencial del centro de la ciudad o cuál sería el recorrido? Lo dicho, sin desentrañar todas las paradas y toda la historia. Claro. A ver, o sea, yo, perdona que me enrollé, al final, joder, es que esto no sabemos hacerlo de otra forma. No, además ya pues dije en el podcast comprado, ya dije que los guías sufrimos todos de verborrea y que así que nos siga en los podcasts que sepa que vamos a hablar y mucho. Yo he venido a hablar de mi libro, ¿no? Que dijo, correcto. Exacto, dijo Paco. Que yo llego a Múnich en 2005 y me acuerdo perfectamente, porque estaba en un viaje por Europa con un Citroën C2 que tenía con mi mujer, aún no estábamos casados, y nos fuimos en un viaje y en aquella época ni internet ni leches, o sea que yo estaba arrancando, nosotros íbamos con la guía, con la Trotamundos, con la Lonely en la mano, con la guía Michelin, dando vueltas Tuvimos un mes por Europa y llegamos a Múnich de rebote, sin comerlo ni beberlo, sin haber leído nada, sin guía en la mano, un día 15 de agosto. 15 de agosto, en la Católica Múnich, allí no había, habían retirado hasta las calles. Y además en aquella época había menos turismo, con lo cual yo me acuerdo que aquello fue como súper random, no había atascos, no había nadie, esto, aquí no hay nada. Al final aparcamos el coche muy cerca del centro, damos una vuelta por el centro, todo cerrado. Yo salgo de allí y le digo, estuvimos una tarde y le digo a mi mujer, aquí no hay que venir en nuestra vida. O sea, esto es lo peor que hemos visto en el viaje. Imagínate, y ahora adoro la ciudad. Pero sí que es verdad que, claro, es verdad que la vi en ese momento, que estaba todo cerrado, que era un mal día y tal, pero que, como pasa de forma recurrente en Alemania, pues es una ciudad que tú no busques una Torre Eiffel, no busques una Sagrada Familia, no busques el monumento. Porque si buscas el monumento, estás jodido. O sea, Múnich no es tu ciudad. Por otro lado, dentro de Alemania, esa Alemania del siglo XXI, donde ha habido tanta destrucción en la Segunda Guerra Mundial y una reconstrucción no siempre, digamos, certera, es una ciudad muy bonita dentro de Alemania. O sea, dentro de Alemania tiene patrimonio, pero no es una ciudad hipermonumental. Un poco como vende un poco la oficina de turismo, el encanto de la normalidad. Y el centro histórico tiene mucho de eso. Tiene muchos pequeños monumentos, tiene buen comercio, es una ciudad que apetece, muy peatonal, muy paseable. Pero insisto, no busques una Sagrada Familia o una Torre Eiffel porque no la encuentras. En Múnich, ¿eso en qué se traduce? Pues se traduce en la Neuhauser Straße, por ejemplo, que es una zona peatonal pues muy agradable, con mucho comercio, con alguna iglesia, porque la religión, insisto, católica juega un rol súper importante. Hay un par de iglesias muy bonitas, San Miguel. La catedral, aunque sea para criticarla luego. ¡Qué fea, Jordi! Sí, Minor Gothic, ¿no? Bueno, en fin, da igual. Pero sí, la catedral, con toda la historia de la ciudad, que es súper importante. Luego te metes en Marienplatz, que aquí sí que un respeto, porque bajo mi punto de vista, Marienplatz es una plaza muy bonita, con ese ayuntamiento neogótico y ese pináculo, ¿no?, central en la torre del ayuntamiento, que mucha gente lo confunde con una catedral y que a otros les recuerda a la Gran Place de Bruselas. Me parece una plaza cojonuda, además muy significativa de nuevo con la columna de María, ¿no?, ahí en medio, de nuevo, ¿no?, marcando ese carácter católico. Luego, si tienes la suerte de estar entre semana y caes por el mercado, pues el mercado es una maravilla. El mercado de las viandas, el Viktualienmarkt en Múnich, vale la pena. O sea, allí ves producto, además el español, ¿no?, que muchas veces cometemos el error, ¿no?, de como en mi pueblo no hay nada, lo mío es lo mejor. Bueno, pues cada uno tiene su gastro y en Múnich hay gastro, hay buena gastronomía, hay buen producto, el producto no está nada mal. Luego tienes la Hofbräuhaus, que es una cervecería también global, también te diría que es un pedazo de monumento, y aunque es la turistada y que es el sitio al que yo nunca iría a cenar o a comer, pero es el sitio al que siempre iría a tomarme una cerveza y a admirar y a ver cosas. Es un sitio para visitar, para ver.
Ojo con la Hofbräuhaus, no sé si hablaremos de ello, pero que ahí han pasado cositas, ¿eh? O sea, en febrero de 1920 un hombre bajito y con bigote habló por primera vez al gran público, por decir así, muy sencillo. Y luego tienes el Palacio Real de la familia Wittelsbach, la Residence, que es un palacio real, la verdad que también muy bonito, muy interesante. Ya desde fuera también, con la Plaza de la Ópera no está nada mal. La Maximilianstraße, que es esa calle del hiperlujo, que si te gustan los Lamborghinis te aburres, porque pasa uno y luego un Porsche y luego un Mercedes y luego un Lamborghini, ¿no? Y luego, pues en el centro histórico, para rematarlo un poquito ahí, ¿no? Pues hacia el norte, la zona del Odeonsplatz, con la logia, la Feldherrenhalle, también un poquito de historia, el putsch de Hitler, el tema del nazismo, ese Múnich que mira hacia Florencia también, porque la logia de los mariscales de alguna forma se inspira, salvando las distancias en la logia de Danzig de Florencia. Hay cositas, o sea, yo creo que esa sería un poco una ruta de 2-3 horitas, que mejor si la hacen con un guía, por supuesto, pero que el que la hace por libre la puede disfrutar también. Y bueno, yo diría que eso es un buen entretenimiento, ¿eh? Yo siempre le digo a los turistas que para Múnich 2 o 3 días está bien. Para Múnich alrededores, yo llevo aquí en Múnich, va a hacer 10 años este año y no me conozco ni el 5%, porque es una auténtica locura. Porque hablamos de Alpes, hablamos de selva, hablamos de lagos, que serían un poquito los hits de los alrededores de Múnich. No, o sea, como has apuntado, o sea, al final Baviera son 70.000 kilómetros cuadrados de superficie, es como Castilla y León. Pues ahora imagínate verte Castilla y León en 4 días. Castilla y León, ¿eh? Eso es inabarcable. Pues en Baviera igual. Entonces en Baviera al final tienes esas zonas del norte con Franconia, que tienes Rothenburg, Obdatauer. Estoy empezando por lo más lejano, ¿eh? Seguramente lo que dejaría para el final, pero es precioso. Tienes Nuremberg, con el peso de la historia, que es maravilloso, aunque está reconstruida, pero la puedes pillar por 1000 ángulos. Un poco más hacia el sur, pero al norte de Múnich, tienes la zona del río Danubio, que insisto que es una maravilla. Son los confines del Imperio Romano. Tienes los monumentos de Luis I, que no los conoce ni el Tato en España, que son una locura. Tienes Ratisbona, patrimonio de la humanidad, con un centro histórico medieval conservado, que es un lujazo. Luego ya llegas a Múnich, que está en el centro sur de Baviera. Ahora estaba todo lo que he comentado es hacia el norte. Y me he dejado Bamberg, de patrimonio de la humanidad. Me he dejado Würzburg, patrimonio de la humanidad. O sea, me he dejado 1000 cosas, como tú bien dices. Pero si de Múnich para el sur nos ponemos a bajar, ahí entramos en la zona prealpina y alpina. Bueno, o sea, es que aquí los que disfrutan del medio ambiente, de la naturaleza y la montaña, ¡buf! Es que tienen uno al día. Pero es que también hay patrimonio, porque tienes los castillos de Luis II, Neuschwanstein, Lindenhof. Tienes el palacio de Herrenchiemsee, que es una réplica o un intento de réplica de Versalles, en medio de un lago de 80 kilómetros cuadrados de superficie, como es el Chiemsee, en una isla, como digo, o sea, mirando a los Alpes con el Chiemgau. Tienes el Zugspitze, que es el pico más alto de Alemania, con los Alpes del Zugspitzland, que son una maravilla. Roca viva, roca calcárea, que es para escaladores, para senderistas, para todos los públicos. Como digo, los palacios de Luis II, que son una joya. Si quieres tocar Austria, que está al lado, tienes Salzburgo, tienes Innsbruck, y si quieres ver cosas que no conoce nadie, pero que te van a dejar también loco perdido, tienes cosas como Burghausen con el castillo, en principio un castillo que tiene más de 1 kilómetro de largo, es el castillo más largo de Europa y seguramente sea el castillo más largo del mundo. Yo estas cosas del superlativo no las llevo bien, pero es cojonudo. Y luego tienes el Parque Nacional de Berchtesgaden, por ejemplo, también en los Alpes, que si quieres un poquito de historia, rascas un poquitín y te sale la casa, bueno, la casa de té de los nazis y el refugio, en fin, de montaña, ¿no? Del Nido del Águila, de Hitler en Berchtesgaden. Luego tienes la zona de Allgäu y de Algovia, que tampoco la conoce la gente y es una locura con Oberstdorf. Hay mucho. O sea, me podría poner aquí en modo cansino y ojo, que luego está el tema de Múnich, ¿eh? Que hemos pasado del centro hemos ido a tomar por saco. Que está aquel de que te dicen, que Múnich no tiene nada. Y dices, bueno, pues vale. Sí, vamos a hablar de los barrios de Múnich, por supuesto, porque es fundamental conocer todo lo que va más allá del centro. Aquí cada fin de semana es una aventura porque se puede hacer miles de actividades con niños, actividades de senderismo, actividades de esquí. O sea, es una auténtica locura.
Pero, por supuesto, los turistas no vienen aquí todos los fines de semana. Normalmente vienen 2, 3, 4, 5 días. Yo he pensado que para 2 días creo que centrarse en la ciudad sería una auténtica maravilla. Pero vámonos al caso de venir 3, venir 4, venir 5. ¿Cómo lo llenaríamos? ¿Cómo lo haríamos a medida? Claro, o sea, antes que nada, hemos dicho antes lo del norte y lo del sur. Si miras para el norte, cerramos los ojos y lo que ves son llanuras y ciudades medievales, patrimonio histórico, la arquitectura Fachwerk, que son estas arquitecturas con la madera entrelazada, pueblecitos con casas de colores, campos de trigo. Si miras para el sur, ondulaciones, montañas, bosques mixtos, hayedos, robledos, los abetos, en fin. Eso es un poco los paisajes norte-sur. Yo también eso marca un poco, ¿no? El 3 días, ¿qué quiero? ¿Pueblecitos o quiero un poquito de naturaleza? Y eso te va a llevar hacia el norte, Nuremberg, Rothenburg, o te va a llevar hacia Danubio, o te va a llevar hacia el sur, Neuschwanstein, Lindenhof, Salzburgo, Berchtesgaden. Yo particularmente me gusta todo, pero toco la montaña con joder, macho, me gusta demasiado. Así que yo para 3 días yo haría 2 Múnich y uno, hay que reconocer que seguramente lo más espectacular sea el castillo de Neuschwanstein. O sea, ese castillo que nos inspira, o sea, que nos lleva un poquito a la imagen de Disney, o al castillo de Cinexit, ¿no? De los críos. Sí, que sí. Chavales de otra época. De Playmobil también está Correcto. inspirado. Y que al final está entre la llanura bávara y las montañas con las, como digo, la roca vista detrás, los bosques mixtos, un poquito de nieve, el cielo azul. Eso es una imagen muy guapa. Así que 3 días, 2 Múnich, 1 Neuschwanstein. Y si vamos a 4 días, pues yo personalmente le añadiría seguramente otra excursión. Otra excursión que bajo mi punto de vista ya puede ser o bien Nuremberg, o bien Ratisbona, o bien Salzburgo, o bien el Tirol. O sea, estas serían de las 4 elegir una, porque es que no hay más. Sí, es una pregunta muy típica, ¿no? De los turistas. ¿Nuremberg o Salzburgo? Y claro. Es que es como es a quién quieres más, a papá o a mamá, ¿no? Exacto. Cada una con lo suyo. Yo Salzburgo, a mí me preguntas, Salzburgo es una ciudad pues del tamaño de Tarragona, por decir algo, patrimonio de la humanidad, que es como un bomboncito, que lo destapas y es todo, joder, macho, qué maravilla, es que no hay casa que desentone. Qué bonito, centro histórico, patrimonio de la humanidad. Aquí tiraron 4 bombas en la guerra y por suerte cayeron en 4 sitios que no... tal. Es una maravilla, con los Alpes telón de fondo y te pones ahí a cantar como si fuera Julie Andrews. Pero es más aburrida, porque es un poquito, le falta... tiene la sensación, lo que a mí me ha pasado con todo el cariño y respeto a lo mejor en ciudades como Venecia o como Brujas, salvando distancias, Salzburgo pero que parece, a veces dices, esta ciudad, por la tarde cuando nos vamos, la desatornillan y la desmontan o la dejan. Y Nuremberg no, Nuremberg es una ciudad del tamaño de Málaga, con sus grafitis, con sus punkis y también con su historia. Es verdad que está reconstruida, pero joder, Nuremberg seguramente sea en la Edad Media uno de los puntos de referencia del Sacro Imperio Romano Germánico, con su castillo imperial. Allí han pasado muchas cosas, también Segunda Guerra Mundial, también época del nazismo, y aunque, insisto, hay mucha reconstrucción, joder, juicios de Nuremberg, leyes de Nuremberg, Sacro Imperio Romano Germánico, ojito con Nuremberg, que en Nuremberg hay mucha historia. Sí. Por eso decíamos que Múnich es un campamento base realmente para visitar casi lo que sería medio Alpes en toda Europa. Por eso es muy interesante. Los turistas que vienen a Múnich no solo vienen a Múnich, sino que aprovechan la cercanía para visitar, ¿no?, lo que serían estas ciudades. Volvemos a la ciudad y una pregunta que se hace mucha gente y es el tema de museos. Obviamente Múnich también es muy rica en museos y me gustaría que nos recomendaras, ¿no?, cuáles serían los museos más interesantes de la ciudad. Lo mismo, ¿no? O sea, ahí hay para todos, para todas, para todes, para los niños, para los mayores, los ancianos y para todos. O sea, depende de los intereses, ¿no? Esta semana, por ejemplo, pasada, volví al Deutsches Museum, el Museo de Ciencia y Tecnología de la ciudad. Yo, guía oficial de la ciudad de Múnich. Oficialmente podría guiar en ese museo. Me lo he preparado un poquito alguna vez. Soy incapaz de guiar ahí dentro. O sea, ese museo está en obras desde que llegué en Múnich, hace 14 años. Solo está menos de la mitad abierto. Fui con los 2 niños y con mi mujer un domingo a pasar allí el día. Estuvimos 3 horas. Los niños ya la cabeza les iba a estallar. Y vimos la mitad del museo. O sea, el Deutsches Museum en sí mismo necesita como mínimo 2 días. Como mínimo. Y te quedas corto.
si te gusta la ciencia, la tecnología, y cuando digo la ciencia y la tecnología, hablo de cosas cotidianas. Así pues, o sea, puedes ver construcción, instrumentos, una sección de física, de química, de ingeniería, de aeronáutica, de cosas totalmente dispares, porque al final la ciencia está, y la tecnología en todos los sitios. Ese museo es muy transversal, ideal para familias. Luego, si te vas al tema pinacotecas, también lo mismo, ¿no? A veces viene gente que, con todo el cariño y respeto, me viene de España, ¿no? Y me dice, pero es que como en Madrid ya tenemos el Prado. Y digo, ya, bueno, y en Florencia tienen los oficios. Yo qué sé. O sea, en Múnich, la Alte Pinakothek es una pinacoteca pequeña, es verdad que es pequeña, pero que tiene, es muy bueno, porque las obras que hay allí de Durero, empezando por el autorretrato, aquel que figura como si fuera Jesucristo, ¿no? Pero en cambio no es ni un santo, ni es un noble, sino que es un artista que le da la bienvenida al Renacimiento, ¿no? En el mundo germánico. Es una obra maestra, pero no es la única. O sea, allí tienes el Gran Juicio Final de Rubens, tiene sus cosillas también incluso de pintores, de maestros españoles. La Alte Pinacoteca es una joya, es una joya. Luego tienes la Neue, que también tiene cosas muy buenas, pero es verdad que está en obras y que va a estar unos meses todavía cerrada, pero que hay muy buen arte del siglo XIX. Y tienes la moderna, la Pinacoteca Moderne, que también está muy bien, son 4 en 1, en una colección de diseño industrial que a mí me chifla el diseño industrial que hay allí dentro. Y luego tienes, por ejemplo, la Lembach House, que es una galería municipal, que tienes lo mejorcito del Jinete Azul, porque Vasily Kandinsky, aunque ruso, se va a vivir a Múnich y funda allí el movimiento El Jinete Azul. La colección del Jinete Azul es una maravilla, pero además el contenedor, con la reforma que hizo Norman Foster del edificio de la Lembach House, sumado al palacete de Franz von Lembach, vale la pena. O sea, es una locura, pero a nivel internacional. Luego tienes el Brandhorst, con la colección privada de la familia Brandhorst, que allí te hartas de ver a Warhol y compañía, a Cy Twombly, muy buenas cosas. Y eso hablamos solo de pinacotecas. Si luego te gusta el tema del motor, la sección de transporte del Deutsches Museum está muy bien. Pero es que luego tienes el Museo de la BMW y el BMW Welt, el mundo BMW, que es ese showroom moderno que tienen allí, que también es una maravilla. Si te gusta el fútbol, y tampoco hace falta comparar, si tiene más Copas de Europa, el Atlético, o el Barça o el Real Madrid, que ya sabemos que es el que más tiene. Pero el Museo del Bayern de Múnich es muy chulo y tiene muy buenas cosas. Tienes cosas súper dispares. Yo qué sé, hasta es el Museo Alpino, ¿sabes? Cosas muy random. El Museo de la Cerveza, por supuesto, que es pequeño, como dice en alemán, klein aber fein. O sea, pequeñito, es una locura. A mí me encanta. O sea, yo allí guío, pero encantado. O sea, puedes enseñar la historia de la cerveza en Múnich, la historia de la cerveza en Baviera, la historia de la cerveza a nivel global, la producción de la cerveza, la historia del Oktoberfest, y además te puedes tomar una cerveza a precio muy, muy, muy bueno en Múnich. En fin, que hay museos, me estaré dejando algunos seguro, pero de los gordos, pero los Palacios Reales, por ejemplo, los 2 museos de los Palacios Reales, el de Nymphenburg, con la sala de piedra, o el de la Residence, 130 habitaciones, desde el Renacimiento hasta el Neoclásico. O sea, museos hay. Solo hace falta ganas de entrar, pero museos hay guay. Luego, una pregunta también muy típica que nos encontramos cuando hacemos el tour dentro de la ciudad es, bien, ya hemos visto el centro, ¿y ahora qué? ¿Qué nos recomiendas hacer además de, es decir, además de ver el centro de la ciudad, cuáles serían los puntos que cuando acaba uno de nuestros tours, pues enviamos allí a nuestros turistas? Bueno, también de nuevo hay cositas y también de nuevo surge lo que decía antes, el encanto de la normalidad. O sea, no te vayas al barrio de Schwabing a buscar la Alhambra porque no está. Ahora, date un paseo por el barrio de Schwabing y te vas a quedar flipado con la gente paseando en bicicleta, la gente allí cuando sale el sol parece que se piensa que están en California, y el Englischer Garten dando un paseo debajo de las áreas centenarias. Igual se te cruza un conejo que un pato en una ciudad de 1,5 millones de habitantes, o a la gente en pelotas allí tomando el sol o bañándose en el Isar. O sea, el Englischer Garten, para mí, por ejemplo, estamos diciendo que está en el barrio de Schwabing, bueno, ocupa varios barrios, es un imprescindible, es un paseo precioso. El Englischer Garten es más grande que Central Park, 400 hectáreas, o sea, es una locura. El barrio de Schwabing, con ese origen bohemio que tuvo y ese movimiento contracultural que tuvo a final del siglo XIX, principio del siglo XX,
que se ha esfumado, porque aquello ahora es money, 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 pero los edificios que quedan son una maravilla. Y es un barrio súper paseable, con mucha historia. El barrio de Maxvorstadt, con la universidad, con todos los universitarios allí también, con todo el comercio que tiene, las librerías, es un super barrio, las pinacotecas, distrito del arte, todo eso está a tiro de escopeta del centro. O puedes ir en 2 paradas de metro o en media hora andando. El barrio de Glockenbach, que está un poco hacia el sur, que es el barrio del distrito LGTBI, que hoy en día parece que Múnich es una ciudad conservadora. Ojito, ojito, que en los años 80, que se lo pregunten a Freddie Mercury, Eso iba a decir. o vivir a Múnich, ¿eh? O sea, que es un barrio, es una ciudad aperturista, y el barrio de Glockenbach es un barrio con mucha solera, con mucho comercio alternativo, con esa pátina LGTBI. Luego tienes los barrios en el margen este de la ciudad, con Heidhausen, un barrio del siglo XIX, antiguamente conocido como barrio francés, con su mercadito, su arquitectura un poco así provinciana, muy bonita. El barrio de Giesing, que es un barrio obrero, si juega el Sexy, que es el otro equipo de la ciudad, con un ambientazo también, con alguna cervecería muy interesante. El Parque Olímpico, que es una locura en el norte. El barrio de Neuhausen, Nymphenburg, con los palacetes, con el Palacio de Verano. ¿Qué más quieres? Si es que tienes también para estar unos días. O sea, es que hay cosas, hay cosas. Y dentro del English Garden hay una cosa bastante curiosa, y yo te voy a reconocer la primera vez que vine yo aquí a Múnich, vine con mi chica, vivíamos en Berlín y alquilamos un cochecito para venirnos acá, y de repente lo primero que me dijo es: vamos a ver surfistas. Yo ahí dije, me está tomando el pelo. Estamos aquí en medio de los Alpes, vamos a ver un surfista. Y efectivamente me llegó a la ya hiperconocida, ¿no?, ola de Múnich. ¿Qué es esto? Ya te digo, sí, o sea, eso es una parida, pero es una bendita parida. Al final, bueno, pues es una cosa muy divertida. A la gente nos gustan yo creo que eso es un meme, ¿no? Es una cosa que nos atrae, ¿no? Es un GIF ahí con imán. Al final, en la ciudad de Múnich, el centro histórico estaba en su día lleno de canales, los canales se cubren en un momento determinado, pero cuando se acercan al jardín inglés, por ejemplo, pues varios de ellos pues vuelven a aflorar. Y uno es el conocido como Eisbach o canal de hielo, que nos da una pista que el agua está fresquita. Y bueno, pues al llegar al jardín inglés, como digo, vuelve a la superficie porque está en la parte del centro histórico está cubierto hoy en día. Cuando queda descubierto, viene canalizado, hay un desnivel, se forma una pequeña ola y con un sistema muy, muy sencillo, son un par de tablas que le ponen a los lados, de madera, pues han generado una ola artificial y allí están pues benditos chalaos allí todos los días, llueve, nieve, o sea, haya sol, calor, sea Semana Santa, el día de Pascua, todos los días del año prácticamente, excepto cuando están en mantenimiento, están allí haciendo surf en un canal que tiene, pues aquello tendrá, Óscar, tú sabes, 4 o 5 metros de ancho, no tendrá más, con mucha potencia, es verdad que no cubre mucho, pero se necesita cierta técnica y ahí están haciendo sus pinitos surferos en medio de los Alpes. Sí. Y ahí se encuentran centenares de turistas, que llegan allí a ver la famosa ola de surf. Un tema muy interesante, lo vamos a tocar muy por encima porque es un tema, la verdad, muy interesante, pero también con mucho contenido, sería el nacimiento, ¿no?, de lo que va a ser el nazismo. El nazismo nace en Múnich. De hecho, ya adelanto que vamos a dedicarle un programa dentro de varias semanas a Múnich y el Tercer Reich, porque es muy interesante ver cómo nace el partido nazi allí. Simplemente, pues, para hacer un aperitivo, ¿no?, de lo que sería esto, cuáles serían, digamos, los puntos más interesantes dentro de la ciudad que nos recuerdan este triste paso, ¿no?, del nacionalsocialismo por la ciudad de Múnich. Claro, o sea, es un tema. Ya me alegra saber que le das un podcast porque haylo, o sea, es un temita. A ver, nosotros hacemos ese tour del Tercer Reich y la gente siempre viene y dice, Tercer Reich, Tercer Imperio, ¿y esto cuándo es? ¿No? Pues bueno, pues es un poco, cometemos ese error, ¿no?, de simplificar las cosas y el Tercer Reich es el gobierno de los nazis, del nacionalsocialismo, que arranca en 1933, 30 de enero, nombramiento de Hitler como canciller y acaba pues en mayo del 45, capitulación de Alemania después, en fin, de la derrota en la Segunda Guerra Mundial.
Pero es que en Múnich lo gordo es todo, pero lo bonito, lo interesante, lo particular y lo que nos puede ayudar mucho a aprender de nuestra historia es lo que pasa en los años 20. Y ahí es un poco la particularidad, porque el movimiento nacionalsocialista arranca después de la Primera Guerra Mundial. Y es importante tener en cuenta la Revolución de Noviembre de 1918, al término de la guerra, en fin, la situación de inestabilidad política y de inseguridad que hay en las calles y también económica en Múnich en 1919, que empiezan a ser la mecha que prende el movimiento nacionalsocialista, que podemos decir que arranca de forma formal en 1920 con ese primer mitin de Hitler en la Hofbräuhaus, en la Festsaal, un día 24 de febrero, si no me equivoco. Y esos meses, que son muy interesantes y que nos pueden, insisto, bien contados y bien explicados, nos pueden servir de aprendizaje, pues nosotros en Múnich los vemos muy claros, porque pasan muchas cosas en ese primer momento, en Múnich y no en Berlín, que es donde luego acontecen la mayoría de las cosas. Y eso en Múnich es, insisto, muy importante. Pero no solo eso, sino que Hitler además se mantiene en Múnich. O sea, el partido nazi en un primer momento es un partido muniqués, partido bávaro, y se mantiene en Múnich hasta principalmente, bueno, se mantiene durante todo el nazismo, porque el partido siempre se quedó en la ciudad, pero digamos en exclusiva hasta el golpe de Estado en la cervecería, en el Burgerbräu Keller, en 1923, ¿no? En noviembre de 1923. Así que esas fechas, ¿no? Revolución de noviembre de 1918, el asesinato de Kurt Eisner seguramente en 1919, la fundación o el primer acto de Hitler o el primer meeting de Hitler, convocación de buscar un público más masivo en 1920 y el golpe de Estado, después de una degradación económica muy importante, política, económica, social, en 1923, esos 4 o 5 años yo creo que en Múnich son súper interesantes. Es verdad que luego también, o sea, hay mucho, pero ese primer momento a mí me parece muy interesante. Sí, es el origen, obviamente, de lo que es el movimiento nacionalsocialista y Múnich fue vital. Además de combinar el tour, que es una cosa que a mí me sorprendió en comparación con Berlín, en que todavía quedan bastantes resquicios, monumentos, incluso edificios de la época del Tercer Reich. No, o sea, hay muchos y hay, para mí, hay 4 muy gordos, pero muy gordos. O sea, bueno, si metemos la Hofbräuhaus hay 5 muy gordos. Pero bueno, la Hofbräuhaus para mí es más global. Pero bueno, Hofbräuhaus, fundación del partido, está en pie, está intacto. Odeonsplatz, con los altercados del golpe de Estado, con esos 16 muertos, más los policías, 20 muertos en Odeonsplatz. Y la logia, reconstruida o restaurada, pero está. Y puedes comparar y puedes ver espacios físicos muy claros. Luego tienes la Haus der Kunst, que es el único museo, la única infraestructura cultural artística construida durante el Tercer Reich que está en pie y está intacto. Es una maravilla porque te permite ver arquitectónicamente cómo era la arquitectura propagandística del nazismo. Además, muy interesante porque se puede acceder, porque hay edificios que en Berlín no se pueden acceder. Claro. Alucinas, te metes allí en el vestíbulo y dices, ¿esto qué es? Y dices, un vestíbulo, pero es muy grande. Y dices, ya, el vestíbulo es muy grande y usted es muy pequeño. Porque esa es un poco la idea. Y si te pones a mirar para el techo y dices, hostia, ¿esos son esvásticas? Sí. Ahí hay unas esvásticas escondidas, o sea, y lo ves. Y luego el colofón, que es una locura, que está la antigua sede del partido nazi de Alemania y la antigua cancillería de Hitler en Múnich. Que, ojo, yo siempre le digo a la gente, la cancillería de Hitler estaba en Berlín. Es verdad que había una cancillería, vamos a decir, simbólica en Múnich. Pero la sede central administrativa del partido nazi de Alemania no estaba en Berlín, estaba en Múnich y la tienen ahí. Y está en pie, ¿eh? O sea, es alucinante. Que ya es cuando me llega la pregunta, muchas veces vía América, dice, pero ¿y podemos entrar a ver el partido nazi? A ver si está allí el funcionario del momento. Y digo, no, señora, o señor. Es la antigua sede central administrativa del partido nazi. Hoy en día es un edificio de la universidad y del centro, el Instituto de Estudios de Memoria Histórica. Pero, en fin, muy interesante. O sea, son espacios intactos. Vamos a cambiar radicalmente de tema, como no puede ser de otra manera, y hablar de Múnich, Jordi, es hablar de cerveza. Yo te digo. ¿Por qué cerveza y Múnich? Bueno, a ver, o sea, ese es el tema. De hecho, es el tema, mira lo que te digo, es el tema recurrente, es el tema, pero para mí sigue siendo un tema virgen,
porque la gente viene y no le saca la punta que tiene la cerveza. O sea, la cerveza, la UNESCO está en este momento estudiando la declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, la cultura de la cerveza en Múnich y en Baviera. Múnich y en Baviera. O sea, es que tienes, en Bamberg tienes la principal maltería de Alemania y seguramente de Europa. En Baviera tienes 600 fábricas de cerveza. En Múnich tienes 6 grandes y alguna más pequeña. Al lado de Múnich, ahí en Freising, en la universidad, en la Ludwig-Maximilians-Universität, tienes la escuela de maestros cerveceros. Tienes el Oktoberfest. Tienes la ley de la pureza de la cerveza de Alemania. Tienes a los monjes, con toda la tradición de los monjes, fabricando cerveza en Múnich desde el año 1328 con los agustinos. Pero es que tienes desde el siglo XI a varios claustros de Baviera fabricando cerveza. O sea, tienes tantas cosas. La fiesta del Maibaum, toda la cultura de los Trachten, la Weissbier, la cerveza de trigo, que es un producto muy singular en Múnich. Es que la cerveza... Independientemente de que te guste o no te guste, a mí me pirra la cerveza y de hecho cuando me vine de Berlín aquí mis compañeros dijeron, ¿estás haciendo lo correcto? Sí, es cierto que detrás de este líquido de tomar alguna para el de fiestecilla, para hablar y todo, pues hay una auténtica cultura, ¿no? Por ejemplo, un tema muy interesante es lo importante que es Baviera en este caso por el tema del lúpulo. Me lo he dejado, me lo he dejado, que el lúpulo. O sea, la región de Hallertau, o sea, brutal. Ese es el principal... la lengua de tierra que viene entre la zona del Danubio a la altura de Ingolstadt y ya ha entrado en la República Checa, hay que decir que no son los Baviera, sino que la zona que entra en la República Checa es la principal región productora de lúpulo del planeta. Ahí está el Museo Alemán del Lúpulo, en la zona del Hallertau, como digo. O sea, te metes en verano y ves esas plantas trepaderas y es precioso. O sea, y además, en fin, todo lo que ello significa culturalmente también para el territorio, ¿no? La producción de lúpulo. La cerveza es un tema, insisto, como tú dices, que trasciende el tema del placer gastronómico y el alcohol y llega a un aspecto cultural, que no hay que desligar una cosa de la otra, está claro, pero que culturalmente es muy importante y marca la idiosincrasia del territorio también. Claro. Y ya puestos a tomarnos cerveza, la pregunta, Jordi, ¿qué cerveza me pido? ¿Cuál es la mejor? En Múnich, como tú bien dices, yo a veces he dicho, es un gigante, el sector cervecero es un gigante de 6 cabezas. Es un cartel, con todo el cariño, o sea, es un cartel. Ahí son 6 grandes marcas las que hay en Múnich, que son, bueno, pues la más antigua, que es la Agustina. En Múnich es la más consumida, es una cervecería de origen monacal, los monjes agustinos, siglo XIV. Desde el siglo XIX, principios, está en manos de una familia, la familia Wagner, tiene diferentes inversiones, yo creo que hasta la ciudad tiene una pequeña participación, es muy querida en la ciudad por 2 motivos. Una, porque está cojonuda, y 2, porque sigue en manos de capital local. Luego tienes la Hofbräuhaus, que es una cervecera del siglo XVI también, que parece que es de ayer, ¿sabes? De origen regio o ducal, porque es la familia real, los Wittelsbacher, los que fundan esa cervecería. De hecho, su nombre indica la cervecería de la corte, la cervecería real. En su logotipo vemos una corona. Ya no está la familia real al mando. Hoy en día es una cervecería del estado de Baviera, del Land. Sigue siendo, en fin, del estado. Es pública. Es una buena cerveza. Es verdad que no tiene muchos locales. Agustiner tiene muchísimos locales. La puedes encontrar en muchos sitios. Tiene ese local de bandera que es la Hofbräuhaus, que está en el centro histórico. La cerveza no está mal, se encuentra en el supermercado, es una buena cerveza. Luego tienes la Paulaner, que bueno, es una cerveza muy conocida. La gente que nos escucha de fuera dirá, claro, esta la conozco, las otras igual no sé lo que es. En Múnich, curiosamente, desde hace unos años se consume menos. Hay gente que le ha dado la espalda y el motivo es muy fácil de comprender. Aproximadamente el 30% de la propiedad está en manos, es el inversor mayoritario de un grupo extranjero, de un grupo que todos conocemos, holandés, que se llama Heineken, y eso, bueno, pues no es nada malo, o no, en fin, cada uno que lo vea como quiera, pero es verdad que en la ciudad de Múnich pues eso ha supuesto un cambio, ¿no? Es una cervecera que tiene muchos siglos también de trayectoria, siglo XIV, si no me equivoco, y que ahora pues está de alguna forma controlada por un grupo multinacional. Luego tienes de la misma familia la Hackabschor, que es una cervecería también del grupo Heineken, igual que Paulana, una cervecería muy local, una cervecería
una cerveza también muy buena, tiene una Radler cojonuda. La Radler es la cerveza que le ponen limón. En el centro histórico tienen el local Shore, que está muy bien, ofrece una cerveza de barril de madera sin filtrar. Está estupenda. Te soplan 6 euros, también te lo digo, por medio litro, te dan un tortazo. Pero bueno, si quieres una buena cerveza, pues hay que pagarlo. Y luego nos quedan, llevamos 4, pues nos quedan la Lovenbräu y la Spaten, que, bueno, pues se han convertido en una especie de patito feo, con todo el cariño. A mí me gustan, a mí no me desagradan. La Lovenbräu, según como te la tomes, igual te recuerda a chupar un candado oxidado, perdón. Oye, pero no está mal, perdón, que me perdonen los de Lovenbräu, pero sí, quizás sea la menos exquisita, la menos buena. Y la Spaten es una cerveza difícil de beber. Tiene poco gas. Sí. A mí me gustaba menos que me gusta, ahora le tengo más cariño. Tiene muy poquito gas y está, en fin, pronto pierde el gusto. Las dos están en manos del grupo InBev & Bev, el grupo cervecero más grande del planeta, belga brasileiro. Así que, igual que con Paulaner, la gente local les está dando un poquito la espalda. Y luego, perdón, pero aparte de esas 6, hay una séptima que está llamando a la puerta de las 6 muy fuerte. Yo le llamo la Outsider. Exacto, que es la Giesinger, que es un pedazo de fábrica que están haciendo las cosas muy bien y que es una gran cerveza y que recomiendo probar. Giesinger. Y bueno, estas son las marcas, pero luego están los tipos. O sea, en Múnich hay 3 tipos de cerveza. La cerveza principalmente que se bebe en Múnich es una cerveza de fermentación baja. Es una cerveza muy clara, de hecho su nombre en alemán es Hell, que significa clara, la Helles. Y esa cerveza es una cerveza parecida a lo que bebemos una Lager, como no sé, una Pilsen. Pero o sea, más clara que una Pilsen, hay que matizar, no es una Pilsen. Pues como si fuera una cerveza rubia española, pero buena. y con poco lúpulo y con poco cereal, con lo cual es muy light. Se ve muy fácil. La gente cree muchas veces que tiene poco alcohol, falso. Tiene menos cereal y menos lúpulo y es muy light. Luego tienes la Weissbier, que es un producto 100% bávaro, Bayerisch, que es una cerveza de fermentación alta y que tiene mucho cuerpo, que funciona súper bien para el desayuno. Y aquí la Paulaner seguramente sea de las de Múnich la mejor, pero de la zona metropolitana de Múnich tienes la Erdinger o la Franciscana, que pertenece al grupo de Spaten, o el Lovenbräu, que es muy buena. La Schneider está estupenda. La Schneider Weisse, que es una cerveza cojonuda. Pero esta cerveza es una cerveza más panosa, es una cerveza de trigo. O sea, esto no es tan refrescante como la de antes, es más difícil de beber. Y luego tienes la Dunkel, que es una cerveza oscura, que la gente me dice, una Guinness, y digo, no es una cerveza negra, es una cerveza oscura. Es verdad que recuerda un poco, que tiene un toque así más caramelizado, pero es una cerveza más fácil de beber que una Guinness, es una cerveza menos compleja. No está mal. Bien, 3 tipos. Por cierto, y los españoles nos estamos espabilando, ahora han sacado la Radler, que hay gente que me dice, esto es una marca de cerveza, y digo, no, señor, la palabra Radler en alemán significa ciclista. Y la Radler, los alemanes, es la manera que tienen de llamar una cerveza con gaseosa desde hace décadas. Sí, la Radler, que diríamos. La Radler, correcto, perdón, sí, lo he pronunciado Sí, mal. a la española sería la Radler, sí. Y luego también estamos pavilando, ¿no? Porque ya aparecen productos como cerveza sin filtrar, como Águila, que tiene una cerveza estupenda, y parece que va cambiando la cosa. Y hablando de cerveza, por supuesto, un tema que le vamos a dedicar también un futuro podcast, porque es obviamente la Oktoberfest. Algo que mueve la ciudad de Múnich, algo que este año creo que hemos estado con casi 7 millones de visitantes, ¿no? 6 y pico han venido a visitarnos, y una fiesta que durante 2 semanas vuelca la ciudad. Simplemente, Jordi, pues para aquel turista que no sepa lo que es la Oktoberfest o que la haya visto en vídeos, en pocas palabras, un resumen, ¿qué es la Oktoberfest? Eso en mi pueblo dirían, eso es una loquera. Eso es un guirigay. Sí. O sea, brutal. No, a ver, el tema del Oktoberfest. El podcast del Oktoberfest hay que hacerlo en septiembre, en el Oktoberfest, allí dentro de una carpa. Sí. A ver, el Oktoberfest, bueno, ¿por dónde lo pillas también? O sea, el Oktoberfest es Múnich. Múnich es el Oktoberfest y el Oktoberfest es Múnich.
No hay que olvidar que el origen era totalmente diferente. Al final se llama Festival de Octubre, conmemora una boda que tuvo lugar el día, pues el 12 de octubre de 1810, entre el futuro rey Luis I de Baviera y su prometida, bueno, obviamente la reina Teresa de Sajonia. Y bueno, se casan a las afueras de Múnich. Múnich se acaba de convertir en la capital de un reino, el reino de Baviera. Alemania no existía, y los Wittelsbacher, que son han sido siempre muy cucos, pues vamos a buscar la forma de agradarle a la gente. ¿Cómo le agradas a la gente? Pues muy fácil, les invitas. Así que hicieron una celebración que nada tenía que ver o que poco tenía que ver con lo que ha sido el Oktoberfest o con lo que es el Oktoberfest hoy en día. Al final hablamos de una feria de ganado, de una carrera de caballos. Yo no sé si Luis, que era bastante tacaño, se pagó unos vinos, pero lo que está claro es que al hombre se dio cuenta que la gente estaba contenta con la celebración y que él quería llegar, trascender y quería ser una figura épica. Así es que decide conmemorar cada año su boda. Y su boda se conmemoraba en torno a ese 10 de octubre, ahora estoy, 12 de octubre, perdón, siempre me lío, 12 de octubre. A mí no me van a convidar, yo no estaba al día de la boda. Pues en torno a esos días de octubre, siempre 3-4 días, se celebraba esa fiesta de cumpleaños o de boda de Luis I de Baviera y Teresa de Sajonia. Con el paso de los años, los restauradores de la ciudad van montando allí sus kioscos de cerveza, sus chiringuitos, y para final del siglo XIX ya lían el sarao que tenemos hoy en día, que es en el llamado recinto de Teresa, 40 hectáreas, más de 40, 42 hectáreas, 20 carpas con capacidad para prácticamente 150.000 personas bebiendo cerveza durante 2 semanas y un piquito, suelen ser 16 días, a veces son 17 y 18, y es una absoluta locura. Este año, efectivamente, casi 7 millones de personas, más de 6 millones de litros de cerveza. Yo qué sé, o sea, es un despiporre absoluto. O sea, es una locura. Es una fiesta. Digamos, creo que es la fiesta popular más grande del mundo, a la que, digamos, que acude un montón de gente, y además una fiesta también que parece que es ir y beber, que es lo que es, pero también nos encontramos esas atracciones como las montañas rusas, como las norias, atracciones para niños, o sea, que es la fiesta de la ciudad realmente, es las fiestas del pueblo, ¿no? Sí, totalmente, o sea, son las fiestas, como bien dices, o sea, la fiesta gran, ¿no? La fiesta popular del pueblo de Múnich. Y como bien dices, hay fiesta para los niños. Yo voy todos los años con mis hijos y no entramos a las carpas, o si entramos hay un carácter lúdico, hay días y momentos. Yo no iría con un niño por la noche a una carpa, de ninguna forma, a ver comas etílicos. Pero sí que te puedes ir a comerte una chocolate, ¿no? Una nube de azúcar, y montarte en la montaña rusa y darte un paseo con el traje, ¿no? Que es el típico traje. Y luego, por supuesto, las carpas también las hay para todos los públicos, y hay zonas y zonas. Puedes ir con una mesa reservada y estar 4 horas allí y te bebes 2 litros de cerveza como si nada y sales de allí vivo, o te puedes ir al barro y te metes al lado de la orquesta a las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, 12 horas, a razón de casi litro la hora, no llega, pero casi, y sales a 4 patas, en el mejor de los casos, que no te saquen en camilla, ¿sabes? O sea, sí, yo siempre digo que el Oktoberfest cuando cierra es lo más cercano a un capítulo de Walking Dead que existe. Brutal, es brutal, o sea, el momento de cierre a medianoche es increíble. Lo dicho, le vamos a dedicar un podcast. Además, cojo la idea de juntarnos unos guías, hablar del Oktoberfest. El Oktoberfest, a ver si podemos pedir algún permiso que nos dejen allí, porque es muy, muy, muy interesante. Vamos a ir cerrando ya un poquito con temas de preguntas de los turistas, y el primero es un poco el tema de la gastronomía de Múnich. Es una gastronomía que, sin ser muy variada, pues es muy específica, ¿no? En este caso. Sí, a ver, la gastronomía aquí de Múnich, bajo mi punto de vista, o sea, no está mal, está buena. Lo digo porque muchas veces viene la gente de España o de México y me dice lo primero, o de Perú, y te dicen, es que como en mi sitio, con mi país no se come en ningún lado. Digo, ya, sí, está claro, vale, pero aquí también se puede comer bien. Hay que estar abierto. A veces me viene gente y me dice, no, me acuerdo, pasa mucho cuando los clientes vienen de México o de Estados Unidos de América, pero hablan español, y te dicen, no, mira a ver si nos encuentras algo de real food, esa palabra real food. Y dices, ¿y qué es real food, señora? No,
Pizza Hut y digo, Pizza Hut o Real Food, ¿no? Y claro, McDonald's, y digo, vale, perfecto. Eso les pasa porque no les apetece probar el sabor germánico. Ya ven allí ese knödel y ven esa bola de patata gomosa. Que parece una pelota de tenis. Sí. Y lo presentas así y no vale nada, claro, para mí tampoco. Pero ábrete un poco, vete a un buen local, tómate una buena Kartoffelknödel con una buena Blaukraut, con un poquito de col lombarda, bien hervidita, Bien fermentada. Claro, con un patito así al horno, con un poquito de salsa de cerveza, bien mojadito. Y esta bola de patata, que tiene fécula, que también tiene harina, a lo mejor te sabe a gloria. O sea, hay que estar un poco abierto, ¿no? Pero bueno, si le tengo que hacer una crítica a la gastro, sería que es un poco sota, caballo y rey, o sea, que es poco variada, pero es rica. Y los platos estrella, yo diría que son el codillo, el Schweinehaxe, ¿sí? Codillo de cerdo, que al final no deja de ser esa pierna delantera del cerdo, que en la zona de Baviera se sirve asada, que está cojonuda. Muy sana no es, pero está muy buena. Y luego tienes el famoso Wiener Schnitzel, que su nombre dice que es un escalope vienés, pero también tienes el Münchner Schnitzel, que es el escalope muniqués, y que al final son estos típicos escalopes o milanesas que dicen en América, que están bien buenas y bien preparaditas, de ternera o de cerdo, pues oye, pues con un rellenito así de queso batsta, está maravillosa. Luego tienes el goulash, que la gente dice, esto es húngaro. Bueno, en la zona de los Alpes te hacen una receta de goulash muy buena, con carne de ternera o a veces de ciervo o de jabalí incluso. Luego tienes el Schweinebraten, que es el asado de cerdo, muy bueno. No he hablado todavía de salchichas, que también las tienes. Y en el caso de Múnich, la más típica es la Weisswurst, que es una salchicha que se sirve al punto de cocción, al baño María, que por cierto hay que pelarla, con mostaza dulce, una mostaza que está muy buena. Es un vicio. Con bretze, con ese pan en forma de lazo, también buenísimo, y con una cervecita de trigo, o sea, normalmente antes de mediodía. Y bueno, tienes el queso Spätzle, que es una pasta típica de la zona de Suabia, con queso mental o queso de montaña. Hay cositas. No está... El levaqués, ¿no? Para llevar, que es una opción súper buena. El levaqués que me encanta, que la gente... O sea, me encanta el culto, ¿no? Del bocadillo, del levaqués en el semen, en el bocadillo, en el panecillo, y luego el nombre, que la gente me dice, oye, ¿esto qué significa? Digo, ¿para qué se lo voy a traducir? No hace falta. Porque claro, su nombre es hígado queso, así que... Pero bueno, hay que decir que la receta actual no tiene ni hígado ni queso. Es una especie de embutido. Yo para resumirlo digo, es lo que lleva dentro una salchicha, pero en vez de forma cilíndrica, es como si fuera en un aluminio de esto de lasaña. Correcto. Y cortadito. Exacto, dentro un bocata, con mostaza y para adentro. Y corriendo. Dentro del tema gastronómico, una pregunta que solemos hacer a nuestros invitados del podcast es la típica 3 restaurantes. Es decir, uno con 3 euritos. Es decir, la noche del homenaje. ¿Dónde voy, Jordi? ¿Dónde voy a pegarme una buena cena porque hoy es el cumpleaños de mi cuñada y vamos allí? Luego uno con 2 euritos, que sería Jordi, quiero buena relación calidad-precio. Y uno de 1 eurito, es decir, quiero algo barato pero que esté especialmente bueno. ¿Todo alemán o puede ser? Múnich, puedes elegir lo que quieras. El otro día en Londres, María, el primero que me dio fue un español de Quique da Costa. ¡Hostia! Bueno, o sea, el concepto 3 euritos en Múnich también hay que ir con cuidado, porque aunque parezca mentira, ya hay prácticamente 30 estrellas Michelin, ¿ok? O sea, que si el concepto 3 euritos, saliendo de ese punto de... Joder, es que me cuesta mucho decir uno. Estaba pensando que iba a decir 3 de 3 euritos. Saliendo de ese punto... Bueno, puedes decirlos, ¿eh? Esta es tu casa. Pim, pam, pum, rápido. Saliendo del concepto estrella Michelin, abandonando ese concepto, yo diría un asiático que a mí me gusta, que es el Cochinchina. Está en la zona de Schwabi. Luego, en la zona del centro, quizá más por lo que significa del local que por la comida, pero es 3 euritos también, que sería el Spaten, en la ópera, que es un sitio muy clásico, es el restaurante de la ópera, y lo pondría recomendado solo en la primera planta, con los salones barrocos, mirando la ópera, joder, te cagas, ahí es muy clásico, pero es un muy buen 3 euritos. Y luego... Pues que me salen varios, pero bueno, no sé, hombre, pues o
Vamos a decir el Tantris, que es un poco el precursor de la cocina estrella Michelin. Te iba a decir que me salía de ahí, pero no he sido capaz. Eso es un súper restaurante. Esos son 6 euritos ya, ¿eh? Luego, dos euritos, te digo solo uno. Te digo que si no nos liamos. Te digo uno, que es para mí el Klosterbier. Es un restaurante bávaro, es la típica cervecería bávara, en la que comes lo mismo que las demás, pero si en el Pschorr, que me gusta mucho, la cerveza vale 6 euros, en el Klosterbier, que también está en el centro, y la cerveza de Agustín está cojonuda, vale 5. Si el Schnitzel del Pschorr vale 30 y el del Spaten vale 40, en el Klosterbier vale 29, ¿sabes? Está bien, o sea, tiene una buena relación calidad-precio. Agustina Klosterbier, y la cerveza es cojonuda. Y en el 1 eurito, yo diría Victualian Market, como concepto. Porque en Victualian Market está lleno de puestecitos para comerse una salchicha o una sopa del Suppenkuchen o una patata rellena en el Kaspar, por ejemplo, en fin. Victualian Market, 1 eurito. Desde aquí también un saludo a nuestro compañero Óscar Domínguez y a su Carnolds, que también es ese lugar de café inmundo y pretzel exquisitos que hay justo en el Victualian, también de 1 eurito. Bueno, ese lo pondríamos, que no se me enoje el amigo, pero eso es 0,5 euritos, ¿eh? Para nuestros oyentes, decir que el café está en 85 céntimos, creo que cuesta. Ahora, todo parecido con café es pura coincidencia, ¿eh? También hay que decirlo. Bien, y ya para acabar esta charla, pues una pregunta que solemos hacer también para acabar es el tema de las películas. Es decir, gente que dice, me gustaría ver Múnich en algún tema de la filmografía, ¿dónde lo podemos ver? Hay pelis. O sea, se me perdone, pero yo soy un gran fan de Vente a Alemania, Pepe. Hombre, es un clásico. Vente a Alemania, Pepe. O sea, además, cuando la ves con los ojos de un migrante que vive en Múnich, descubres ciertas cosas que no puedes ver si no es el caso. No las detallo porque si no ya... Pero Vente a Alemania, Pepe. 1971, Pedro Lazaga con Alfredo Landa y José Sacristán. Hay que verlo. Eso es Múnich. Además es que ves Karlsplatz, ves... en fin, varios escenarios ahí con la Galería Karstadt, ves cosas ahí muy Múnich. Múnich en vísperas de una guerra, también una peli además relativamente nueva, si no me equivoco aún está en Netflix, con Jeremy Irons, un poquito los acuerdos de Múnich, grabada además en una ubicación real y vigente como es la antigua Cancillería de Hitler en Múnich, me parece muy interesante. Y por no hacerlo más largo, ya la última diría la película Múnich de Steven Spielberg, que nos habla lamentablemente, de los atentados que hubo en los Juegos Olímpicos de 1972, la masacre de Múnich. Yo creo que con esos pelis, aunque hay alguna más, que tienes Sophie Scholl y tienes 13 minutos, pero, en fin, para cuando hagas el podcast del nazismo. Muy bien. Bien, pues ahora llegaría la sección de... Las preguntitas. Y vamos con las preguntitas, Jordi. ¿Radler o mentireta? Que me perdonen los de mi pueblo, Radler. Actitud muniquesa que adoras. De forma irónica. Aquel que llamamos como el Besa Visa, que es el sabiondo, ¿no? El sabelo-todo, ¿no? O sea, cuando hablas con un muniqués, tienes que resignarte a que tú sabes menos que ellos. Ellos saben siempre más que tú, que son más listos. Se comen la pastillita por la mañana de conocimiento y se lo saben todo. Actitud muniquesa que aborreces. El Besa Visa también. Alfa y Omega. O sea, una vez una mujer me dijo, ¿a que son simpáticos? Porque los alemanes no tendemos a pensar, joder, que ásperos son. Y luego los conoces y te hablan y dicen, ¿a qué sabes? ¿Qué simpáticos son o no son tan...? Y una mujer me dijo, sí, hasta que los comprendes. Y el Besa Visa me parece un poco eso, ¿no? O sea, un ratito es gracioso y es entrañable y a la media hora ya dices, oye, ya no me des más lecciones, ¿no? Un poquito ahí sí que saben mucho. ¿Font Rocha o el Alcoy? Hostia, algo, ya lo siento, y el Zugspitze. Una estación del año para conocer Múnich. Me van a matar en Alcoy, por lo que estoy diciendo. Una estación del año, todas menos el invierno. ¿Codillo o paella? Paella. Ahí sí que paella, o arroz al forno, o bachaca farcida, o Alcoy. Ahí sí que ahí no dudo. Un lugar para besarte en Múnich. Sin ninguna duda,
el Olympiaberg, la montaña del Parque Olímpico construida sobre los escombros de la ciudad y al atardecer. Oro, plata y bronce para 3 cervezas de Múnich. Uf, oro, una Giesinger Helles, facilita de beber. Plata, una Augustiner, también Helles. Y bronce, o sea, pero bronce mucho, porque es que en Múnich meterle eso, es que, vaya tela, vaya tela. Bronce, ostras, qué difícil me lo pones. Tiene que ser de Múnich, ciudad. Puedes abrir el abanico. Venga, no, si es Múnich, me voy a ceñir en Múnich. Pues mira que te digo, te voy a sorprender. Una Hack Shore sin filtrar de ahí del Shore. Sí, una Helles. ¿Oktoberfest o moros y cristianos? Uf, ahí vamos al empate. Empate no, sí. Una trampa para turistas en Múnich. La Hofbräuhaus para ir a comer o a cenar. O sea, ahí no hay que ir a comer o a cenar. Que me perdone el Land de Baviera y seguro que me perdonen, pero es una trampa para turistas. Lugar al que nunca irías en Múnich. Igual algún compañero le chirria también la respuesta, pero el Motor World. O sea, es un sitio al que llevaría turistas, pero no iría yo no iría. Lugar para perderte 3 horas en Múnich. Wow. Elige parque. O sea, es que me va bien el de Nymphenburg, el Olímpico o el Englischer. O el río. De los 4, el cauce del río. Elige. Parque. Y para acabar una muy fácil. ¿Bayern de Múnich o Barça? Uf, muy fácil, tú lo has dicho. El FCB, pero el bueno. Jordi Blaugrana siempre, Blaugrana. Muy bien, Jordi, pues muchísimas gracias. Agradecerte que hayas estado en el podcast La Vuelta al Mundo en 80 Guías esta noche. Deciros que podéis encontrar a Jordi en el Instagram en @bayernamedida y también en su blog personal @muniqueando. Así que, Jordi, muchísimas gracias. No, gracias a ti, se hace Kurt. O sea, sí. Una locura. Y nada, nos vemos en nada. Ahora sé que estás promocionando Bayern de Madrid por allí en Fitur. Sí, nos vemos en nada. Por cierto, antes de cerrar, y felicitarte, porque o sea, hace falta tener agallas con lo liado que vas y además has montado un sarao, un bendito sarao, o sea, felicidades. Son de estas cosas que tienes en la cabeza y dices hasta que no te las sacas no eres feliz, ¿no? Y la verdad es que es lo del podcast, tenía pues eso, muchas ganas y nada, y sobre todo ganas de compartir tiempo con compañeros y con amigos, así que ese es el objetivo del podcast. Un placer y una maravilla. Gracias. Muy bien, un abrazo, Jordi. Venga, a ti. Y hasta aquí el episodio de hoy. Un episodio muy especial porque gracias a Jordi hemos conocido mi lugar de residencia y lugar más que recomendado para una futura visita. Recordad que tenéis más información sobre el podcast en nuestra página de Instagram @LVAM80guías. Nos vemos en el siguiente tour en... La Vuelta al Mundo en 80 Guías.